Chicos, vamos a continuar con el video de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Vimos la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes, ¿sí? Que decía que la suma de todas las corrientes que aparecen en un circuito cerrado, ¿sí? Era igual a la corriente suministrada, ¿sí? Eso después vamos a hacer un repaso de todo en general, ¿sí? Pero vamos ahora a ver la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a ir a poquito viendo las dos leyes por separado de una forma un poco más simple, y después lo vamos a ir aplicando a los circuitos serie, paralelos y mixtos, ¿sí? A ver cómo se comportan dentro de esas clases de circuitos las corrientes y las tensiones, ¿sí? Hasta ahora solamente vimos en los circuitos series, paralelo y mixto la suma de las resistencias para obtener una resistencia equivalente. Pero después vamos a ver cómo calcular las corrientes, las tensiones que aparecen, ¿sí? Así que comencemos con este video. La segunda ley de Kirchhoff, o ley de las tensiones, dice que en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Es decir, si tuviésemos una fuente de alimentación, ¿sí? Y conectamos cosas en esa fuente, va a haber una tensión en cada una de esas cosas que nosotros conectemos. ¿Por qué? Porque todos los materiales, sea una lámpara, sea una resistencia, sea un motor o cualquier elemento electrónico, tiene una caída de tensión, producto de que por él va a pasar una corriente y tiene una resistencia interna, ¿sí? Así que vamos a comenzar explicándolo de a poquito para después llegar a ver cómo se aplica esto, ¿sí? Bueno, nos encontramos con este primer ejemplo, ¿sí? Tenemos un circuito con resistencias en serie, como vimos en los otros videos, están en serie, ¿sí? Porque una está al lado de la otra. Y tenemos una fuente de alimentación, ¿sí? Que es una tensión. Tenemos acá una resistencia R1 y una resistencia R2. Acá viene lo interesante. Si nosotros midiéramos con un tester, ¿sí? Acá, entre esta parte, ¿sí? Entre estos dos puntos, tendríamos un valor de tensión particular, ¿sí? Y si midiéramos acá, tendríamos otro valor de tensión. Ahora, si nosotros midiéramos entre este punto y este punto, tendríamos el mismo valor que la tensión de la fuente. ¿Cómo es esto? Es lo que dice Kirchhoff, ¿sí? Vamos a darle un nombre a esta parte. Acá va a haber una tensión, ¿sí? Nosotros sabemos que por todo circuito, como vimos en los otros videos, pasa una corriente, ¿sí? Que la vamos a llamar I. Solamente para explicarlo por arriba, pero ahora lo vamos a ver de forma más sencilla. Tenemos una corriente I, ¿sí? Nosotros por ley de Ohm sabemos que I por R es una tensión, ¿sí? Es B. Si recordamos, B es igual a I R, ¿sí? Es decir, I por R es igual a B. Entonces, acá en estos dos puntos, ¿sí? Que los podemos llamar B y A, perdón, B y A, ¿sí? Vamos a tener una tensión específica. Entre esos dos puntos lo podemos llamar BAB, la tensión que tenemos entre esos dos puntos, A y B, ¿sí? Sería la caída de tensión que hay en esa resistencia, se le llama caída de tensión, ¿sí? Y también tenemos entre este punto, ¿sí? Que lo podemos llamar B, y este punto que lo podemos llamar C, vamos a tener otra caída de tensión, que la vamos a llamar B, C, ¿sí? B es de tensión y BC son los puntos entre los que estamos midiendo, ¿sí? Entre B y entre C. De esa forma, tenemos las dos caídas de tensión que aparecen dentro de este circuito, ¿sí? Las que aparecen entre el punto A y el punto B, ¿sí? Que serían en la resistencia R1, y los que aparecen entre el punto B y el punto C, que son la caída de tensión en la resistencia R2, ¿sí? Por ahora vamos a ignorar los valores de las resistencias y de la corriente, ¿sí?
Borramos así, así no confunde. Solamente nos vamos a quedar con estos puntos. Vamos a borrar acá y vamos a acomodarlo más prolijo. Vamos a decir en que entre este punto y este punto tenemos BAB y que entre este punto y este punto tenemos BAC. ¿Sí? Hasta ahí tenemos las tensiones que aparecen en este circuito. La tensión de la fuente, que se va a dividir un poquito acá en BAB y un poquito acá en BAC. Como decimos que esta tensión de la fuente se está dividiendo un poquito en BAB y un poquito en BAC, lo que podemos hacer es utilizar la ley de Kirchhoff para saber los valores que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, según la ley de Kirchhoff, la tensión total es igual a la suma de las caídas de tensión. Acá era BBC, perdón. Repetimos lo que dice la ley de Kirchhoff. En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. O sea, el poquito de tensión que hay acá y el poquito de tensión que tenemos acá, si lo sumamos, nos va a dar el valor total de la fuente. Es como en el video que explicamos lo de la corriente, ¿sí? Vamos a tener una corriente total, pero que se va a ir dividiendo en pedacitos. En este caso tenemos una tensión total que se divide en este pedacito y en este pedacito, ¿sí? Entonces sabemos que esa tensión va a ser igual, la B total va a ser igual a la BAB más BBC, ¿sí? Le ponemos esos nombres, pero pueden tener otros. Ahora, propongo un ejercicio para que lo hagamos y quede más claro. Bien, tenemos este ejercicio. Tenemos, como en el anterior, una fuente de tensión, ¿sí? Y dos resistencias en series, ¿sí? Y midiendo sobre esta resistencia tenemos la tensión BAB, que la llamamos así, la podemos llamar de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, si esta es la resistencia 1, la podemos llamar BR1, ¿sí? Como quieran. Después tenemos sobre esta resistencia, si nosotros medimos, tenemos BBC, ¿sí? Y sabemos que por ley de Kirchhoff, la tensión total va a ser igual a la suma de esas dos tensiones, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede acá? Nos da como datos la tensión de la fuentecita que tenemos acá, que es de 20 volt, ¿sí? Y la tensión de BBC, o sea, lo que mediríamos en esta resistencia de tensión, ¿sí? Y nos pide calcular la BAB, o sea, la tensión que tenemos acá arriba. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar siempre planteamos la fórmula que conocemos, que es BT igual a BAB más BBC, ¿sí? Y ahora es muy sencillo y muy parecido a los ejercicios de la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? De las corrientes. Tenemos el valor de BT y el valor de BC, ¿sí? Tenemos este y tenemos este. Y nuestra incógnita es BAB. Entonces lo que podemos hacer es despejar para el otro lado, ¿sí? Dejando BAB sola. Entonces, ¿cómo nos quedaría? BT va a estar igual y este BBC que está sumando pasa restando. BBC, ¿sí? Igual a BAB que quedó ahí, que no le hicimos nada. Bien, ahora reemplazamos con los valores que ya conocemos. ¿Qué valores conocemos? BT era 20 volt menos BBC, que son 5 volt, igual a BAB. Y esto nos da un total de 15 volt, ¿sí? Es decir, acá, si yo pongo con el tester y me pongo a medir la tensión que aparece, ¿sí? Son 15 volt, ¿sí? Y en esta resistencia hay una caída de tensión, siempre se habla de caída de tensión, de 5 volt, ¿sí? Entonces, yo puedo comprobar
que esto esté bien calculado. ¿Cómo? Sumando B a B más, BBC, que es esta fórmula que teníamos al principio, ¿sí? Y me tiene que dar BT igual a 20 volt, ¿sí? Para comprobarlo lo podemos hacer. Si B a B son 15 volt, que los calculamos recién, y BBC son 5 volt, si sumamos 15 más 5 es 20. Entonces BT es 20, calculamos todo muy bien. Así que este es el primer ejemplo. Espero que se haya entendido. Lo vamos a dejar hasta ahí y hago otro con otros ejercicios resueltos para que quede más claro y no hacer los videos tan largos que después tengo problemas para subirlos con YouTube. Pero bueno, espero que se haya entendido y vamos a hacer más ejercicios para que se entienda. Nos vemos en el próximo video. Los espero.